días, bienvenidos a este foro de ciencia y tecnología del Ateneo Escurialense. Nuestro ponente de hoy es Ángel Luis Domínguez Martín, que nos va a hablar del colesterol visto por un profano. Sin duda es un tema que nos interesa a todos. Ángel Luis ha desarrollado su vida laboral como técnico de sistemas informáticos en grandes ordenadores corporativos y grandes empresas. ¿Y qué hace un técnico de sistemas hablándonos de colesterol? Pero también es licenciado en psicología, además de especialidad clínica, y ha participado en asuntos como adicciones a drogas, dolor crónico, acoso moral en el trabajo. Pero es que además, aunque Ángel Luis, en su modestia y en el propio título de la ponencia se autodefina como profano del colesterol, me consta muy bien que se documenta perfectamente los temas que nos propone en sus charlas, además que habla de forma muy fundamentada y con conocimiento de causa y muy claramente. De modo que nos interesa escucharle atentamente, aunque luego cada uno de nosotros saquemos nuestras propias conclusiones. Bueno, Ángel Luis, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, experiencias, ideas en este foro. Cuando quieras, somos tuyos. Bueno, pues muchas gracias por la introducción inmerecida. No se me nota mucho que estoy colorado, pero bueno. Bueno, como siempre, el agradecimiento debido al Ateneo por permitirme esta comunicación, esta charla, y sobre todo a todos vosotros por estar aquí y bueno, atender lo que os voy a decir. En fin, espero que sea provechoso, aunque estas cosas de los médicos siempre son peligrosas. Y luego ya hablaremos de por qué. Esto es una cosa muy actual, ¿no? En unos análisis de sangre me ha dado alto el colesterol. Bueno, no es que me haya dado alto. Dicen que es normal, pero tirando alto. Hace no mucho tiempo hubiesen sido normales a secas, pero el colesterol es peligrosísimo. Han bajado los niveles y lo que antes era normal ahora se considera una amenaza para mi salud. No sé si esto lo habéis visto, os ha pasado, lo habéis oído, pero esto es común. Hace ya muchos años, muchos cientos de años, miles de años, Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Últimamente asistimos a muchos problemas médicos que están derivados no solo de nuestro alimento, sino de nuestra vida actual. Veremos algunas cosas sobre este asunto, pero está claro que los cambios en nuestro modo de vida en los últimos años, y sobre todo, pues un poco los que andamos por aquí, perdonadme que ya veo que somos un poquito ya mayores, hemos vivido otras épocas donde las cosas eran bastante distintas. No sé si mejores o peores, pero bastante distintas. Un libro que yo os recomendaría, pero bueno, solo el que esté interesado, es este de un doctor, de José Enrique Campillo, que habla de cómo la evolución humana, sobre todo la evolución en los últimos, vamos a decir, 40 años, ha traído como consecuencia lo que él llama las enfermedades de la opulencia, que son las que veis ahí: obesidad, diabetes, hipertensión, dislipemia y aterosclerosis. Luego hay una diapositiva que habla un poco de esto. Quiere decirse con esto que, bueno, yo veo fotos de gatos y perros que están obesos. Esto era inconcebible hace unos años, ver un perro gordo o un gato gordo, ¿no? Pero hoy día se ven. ¿Por qué? Porque están teniendo otras costumbres, han cambiado su alimentación, sus modos de vida y tal, y resulta que hay gatos gordos y perros gordos. ¿Qué nos asusta? Claro, todo el problema de la sociedad moderna y de mover a las personas, hay una cosa que nos mueve a todos, que es el miedo. El miedo, vamos, a ti te pueden decir 100 veces que no fumes, que tal, que no sé qué, que tal. Como te dé un infarto y salgas de él, te va a quedar muy clarito que no tienes que fumar. Entonces yo recuerdo un profesor mío de psicología del Ayuntamiento de Madrid que decía que por qué los humanos somos tan tontos y no tomamos las decisiones antes de que nos pasen las cosas y las tomamos después de que nos pasen. Es verdad que hay mucha gente que no le pasa, pero ahí, bueno, esto es una representación de lo que podría ser una arteria, una vena, donde se ve pues un trombo, ¿no? Ha habido una ateroma que se llama y la sangre empieza a no pasar hasta que, pues una cosa parecida a esto, ¿no? Hasta que surge el infarto y o hay que hacer un ictus, en fin. Esto nos asusta. ¿Por qué nos asusta? Porque estamos viendo últimamente en las noticias y en los eso que dan infartos.
Conocemos a gente que les ha dado infarto, o sea, les ha dado un ictus, se han quedado, han salido, no han salido, se han muerto. Es decir, quiere decirse que es una cosa que en la sociedad actual ocurre y se sabe. Podríamos decir que también hay suicidios y no se saben, pero quizá a lo mejor en las cuestiones médicas hay más interés en que se sepa. Y eso de interés lo pongo entre paréntesis y entre comillas. Este anuncio estadounidense de un medicamento para bajar el colesterol nos muestra cómo una enfermedad terrible puede estar devorándonos por dentro, aunque creamos estar sanos. Desde hace 60 años el colesterol es objeto de feroces enfrentamientos científicos y genera ingresos colosales. ¿Por qué creemos que es un pernicioso colonizador de nuestras arterias? ¿Cómo se creó el dogma de que el colesterol es culpable cuando se trata de una sustancia indispensable para la vida? Bueno, ha sido muy rápido, pero quedaros con alguna cosa. Desde hace 60 años está el asunto del colesterol en candelero. Y el colesterol es una sustancia básica para la vida. Ahora quiero tratar un tema que, bueno, me vais a perdonar, pero hay que decirlo. Hoy día las fuentes de información de las que disponemos todos, a las que atendemos o no, son enormes. Por ejemplo, hablamos de los medios, periódicos, revistas, televisión, internet, series. Por otro lado están las empresas. Las empresas también dan información, también hacen anuncios, también, perdonadme la expresión, nos comen el coco. Y claro, evidentemente también utilizan sus mecanismos, su Twitter, su tal, para comunicarnos cosas. Evidentemente lo que quieren hacer una empresa como tal es ganar dinero y vendernos lo que hacen. No hay otra. ¿Se preocupan por nosotros? Bueno, vamos a ver. Otro modo de información son los científicos, pero los científicos por lo general suelen ser bastante malos comunicadores, suelen ser bastante retraídos y, aunque ellos sí escriben y hacen cosas y publican en revistas científicas, no es normal que la gente común lea revistas científicas. Entonces, muchas veces lo que nos llega de los científicos nos llega a través de los periodistas, de los medios, de las empresas, que a su vez pues, siempre ponen su granito de arena en las noticias. Luego veremos un caso de cómo una noticia puede ser de una manera o de otra siendo la misma noticia. Y luego otro medio más son los profanos. O sea, en este caso yo. Gente que son youtubers, gente que son no sé qué, que suelta cosas en Twitter, que, en fin, como ahora mismo la red amplifica o puede amplificar cualquier cosa que digamos, esta misma conferencia, esta misma charla es un caso, ¿no? O sea, yo estoy hablando aquí y yo soy un profano, yo no tengo ni idea, no soy médico. De hecho, pues yo ahora no estoy viéndolo, pero me parece que esperaba que viniera Joaquín, que es médico, pero me parece que lo tenemos en otra conferencia que hay en la universidad y no se ha sumado por aquí. Con lo cual, bueno, en todo caso, ¿qué es un profano? Pues un profano es una persona que carece de conocimientos. Lo de conocimiento yo lo pondría entre comillas o entre paréntesis, porque hay personas que pueden tener muchos conocimientos y se preocupan de mirar las cosas, de estudiar, de saber. Es decir, yo no soy un licenciado en historia, pero a lo mejor resulta que soy un especialista en Juana la Loca, porque es que me he vuelto loco y no hago otra cosa más que por la mañana, por la tarde y por la noche leer libros de Juana la Loca. Y me sé hasta... Quiere decirse que los conocimientos hoy día están accesibles en bibliotecas, en libros, en internet, en mil sitios. Otra cosa es lo de la autoridad. Un profano no es una autoridad, no es un médico, no es una persona que tenga un respaldo, que tenga un título y que tenga una vida y una trayectoria académica y que le hagan ver que es una autoridad. Lo que pasa es que las autoridades, vamos a decir aquí en este caso los médicos, además de ser médicos y ser autoridades, son personas, son humanos y tienen sus cosas. Veremos. Esto es el diccionario de la Real Academia. Claro, estamos en telemático y esto es complicado, pero yo si estuviéramos en directo preguntaría a los asistentes si saben qué medicamento es este, el Vaxzevria. Claro, no me podéis decir si sí o si no. Pero bueno, en todo caso, este medicamento, bueno, esto que veis aquí que es Vademecum es un repositorio, es una base de datos de todos los medicamentos que hay en España y en todos los lados, donde hay toda la información que se os pueda ocurrir sobre medicamentos. Entre otras cosas, por ejemplo, los precios. Siempre que estéis registrado en Vademecum os dirá el precio del medicamento.
porque además ahora vais a la farmacia y el precio no está puesto en el medicamento. Con lo cual, si en vez de 7 te quieren cobrar 9, pues tú no puedes comprobar si realmente esa farmacia te está poniendo un sobreprecio, que tampoco tiene por qué no hacerlo, lo puede hacer. De hecho, alguna lo hace. Yo ya os puedo decir que pillaba alguna, pero bueno. Bueno, en todo caso, este medicamento, Vaxzevria, esto es una cosa tangencial, pero que os va a dar una idea de por dónde va a ir esta conferencia o esta charla. Está fabricado por AstraZeneca. Quizás sí ya nos suena un poquito más. Es la vacuna, una de las vacunas que nos están poniendo, concretamente a mí fue la que me pusieron, para el tema del COVID-19. Esta se llama Vaxzevria, como se podía haber llamado Piriquitín. Claro, ¿cuánta gente de los que estamos aquí y de la población se ha leído el folleto, el prospecto de la Vaxzevria? Yo me atrevería a asegurar que muy poquitos. A mí, cuando me la pusieron la primera vez, lo primero que hice fue llegar a casa, abrir el Vademecum y ver el prospecto, el folleto de la Vaxzevria. Pone muchas cosas, pero fijaros lo que pone claramente, que a mí me dejó, vamos, digo, pero bueno, ¿y esto? En el prospecto oficial de esa vacuna dice que los datos de los ensayos clínicos actualmente disponibles no permiten estimar la eficacia de la vacuna en individuos mayores de 55 años. Pero bueno, ¿pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué pruebas han hecho? Y resulta que nos dicen que es la que nos tienen que poner a los mayores. Yo me incluyo en los mayores. En fin, esto es casi, pues como decía mi abuela, para mear y no echar gota. Y además también, pues un poco dar la razón a la gran cantidad de gente que dice, ni se os ocurra leer un prospecto de un medicamento, ni se os ocurra. Bueno, evidentemente eso siempre se cubre en salud. La vacunación con Vaxzevria podría no proteger a todas las personas que la reciban. Bueno, lógicamente, ya sabemos que ¿quién estima que la vacuna es eficaz en un 90%? ¿En qué rango de población? Porque me imagino que en mayores de 55 años no pueden decir ni si es un 0 ni si es un 20, porque no tienen pruebas, no lo han hecho. En fin. Esta es una noticia muy actual, no sé si es de la semana pasada o de tal. En fin, están queriéndonos ahora con toda esta ola que hay del coronavirus y tal, pues nos están queriendo convencer a todos de que hay que vacunarse. Y entonces sale la ministra en los periódicos y no sé qué, Darias dice, oye, que a ver, que es que las UCIs están llenas de gente, el 60% de los que están en las UCIs no están vacunados, que os vacunéis. Claro, esa noticia es la misma que esta, ¿no? El 40% de los que están en la UCI están vacunados. Pero bueno, ¿qué pasa con la efectividad de las vacunas? En fin, con esto es un poco llamar la atención a que las noticias, los folletos, la televisión, los periódicos pueden tener una segunda lectura. Entonces, yo por esto os digo que a partir de ahora no os creáis absolutamente nada de los que os voy a decir. Yo os voy a contar mi historia, voy a dar una serie de datos, pero no deja de ser mi historia, no deja de ser mis planteamientos y mis cosas. No os lo creáis, pero que os puede servir como dato para vosotros, por vuestra parte, hacer las investigaciones si es que os interesa o no. Por ejemplo, y ya por acabar este tema que es un poco introductorio, ¿cuántos de aquí sabemos lo que es el estearato de magnesio? Pues igual que muy pocos sabemos aquí lo que son los miles y miles y cientos de acidulantes, conservantes y todos esos E-XXX que nos meten en las comidas. Porque últimamente muchos comemos cosas preprocesadas, latas, embutidos, etcétera, etcétera, que llevan conservantes y acidulantes autorizados. Bueno, el estearato de magnesio es un excipiente, es decir, es una cosa que acompaña a los medicamentos, que no son medicamento en sí, sino que sirve ¿para qué sirve? Es un aditivo, un o sea que es igual que los que van en las latas y en las comidas, y que lo usa la industria farmacéutica en medicamentos y en complementos dietéticos. ¿Por qué? Porque es un muy buen antiapelmazante. Si fabricaran muchos de los medicamentos que tomamos, sobre todo los que son en polvo, o en cápsulas que llevan polvo, sin estearato de magnesio, correrían el peligro de que eso se apelmazara, de que hiciera grumos, de que las máquinas se atascaran. Solución, se añade una cantidad autorizada de estearato de magnesio, que es antiapelmazante, y la máquina mete pastillas y funciona a toda velocidad y todo se queda bien y no se estropea y no se apelmaza y tal. Perfecto, ¿no?
Claro, luego te pones a mirar un poco y dices, ¿por qué deberíamos de evitar el esterato de magnesio? ¿Cuánta cantidad hay? Si es un medicamento que tomamos durante 8 días, pues el esterato de magnesio no nos va a hacer nada. Pero si nos están metiendo esterato de magnesio en una pastilla que estamos tomando 3 veces al día durante meses, ¿cómo nos afecta el esterato de magnesio? Esto no tiene nada que ver con el colesterol, pero últimamente se ha acuñado esto del síndrome metabólico para referirse a estas enfermedades. Bueno, yo no sé si son enfermedades, sí, vamos a decir que son enfermedades. La obesidad, que es una enfermedad, vamos a ponerlo así, o sobre todo es una alteración que a lo mejor por sí misma no causa problemas, pero si una persona está obesa y le ocurre otra cosa, por ejemplo, la gente que siendo obesa le ha atacado el COVID, tiene muchos más problemas que el que está bien. Si una persona, por ejemplo, y esto es mi caso, se tiene que operar de una rodilla y le tienen que poner una prótesis, evidentemente la recuperación no es igual si pesa 120 kilos que si pesa 70. Eso es de cajón. O sea, que no es una enfermedad, pero es como el que fuma. Dice, a mí no me pasa nada por fumar. Sí, pero si te pasa algo, a lo mejor eso te complica. La diabetes es otro tema y además este saldrá mucho en la conferencia de hoy porque es una cosa que desde luego a mí me ha puesto los pelos de punta. La hipertensión, cuánta cantidad de gente conocemos que tiene la tensión alta y está tomando su pastillita correspondiente. Y luego estas dos que no tienen nada que ver. La aterosclerosis es un problema de obstrucción de las venas, de obstrucción de las arterias, y la hiperlipemia es tener las grasas del organismo altas. ¿Por qué y quién y cómo y de qué manera ha relacionado estas dos para que parezca que son lo mismo? Es decir, que toda la persona que tenga hiperlipemia va a tener una aterosclerosis y consecuentemente un infarto y un ictus. ¿Quién ha promovido todo esto? Bueno, sepamos, por si no lo sabíamos, que el colesterol es una sustancia que está presente en todo el organismo humano, en todas las células, que la produce nuestro hígado. El colesterol no se come. Los huevos no tienen colesterol, las sardinas no tienen colesterol. Otra cosa es que un determinado organismo, es decir, yo, o tú, o él, o ella, cuando coma un huevo, su organismo produzca más o menos colesterol en función de que su hígado sea A o sea B. Pero los alimentos no tienen colesterol. El colesterol es una cosa interna del organismo y que además es muy necesario para que el organismo funcione bien. Muy necesario. O sea que hay que tener colesterol. Claro, el problema es cuánto colesterol. Y ahí es donde estamos, ahí es donde vamos. Hay varios colesteroles. Desde hace unos años, pues ya no te hablan del colesterol total, que es el antiguo de colesterol. Ahora ya hay el HDL y el LDL, el high density, no sé qué, lipoproteína y el low. El HDL te dice, no, el HDL es bueno, cuanto más tengas, mejor. Y el LDL, cuidado, que ese es el malo. Pero bueno, ¿qué es eso del bueno y el malo en el colesterol? Me gustaría que alguien me explicara esto. Después de 2 millones de años de evolución del ser humano, ¿por qué habría un colesterol malo y un colesterol bueno? No quiere decir nada. Si los dos colesteroles son secretados por el hígado desde hace 2 millones de años, es que necesitamos los dos. En segundo lugar, ¿qué es lo que hace que aumenten o disminuyan? En el caso del HDL, el llamado colesterol bueno, lo que lo hace aumentar es la actividad física. Y está claro que la actividad física durante los últimos 10.000 años era muy alta en todos los hombres y tenían un HDL más bien elevado. Pero no es el HDL elevado el que nos protege, es la actividad física la que hace que enfermemos menos. En cuanto al LDL es lo mismo, pero a la inversa. Sencillamente consumimos menos LDL cuando somos sedentarios y por lo tanto tiende a elevarse un poco. Pero una vez más, es el sedentarismo lo que nos mata. Bueno, no sé si esto os ha aclarado un poco lo del HDL y el LDL. Un invento reciente, desde hace poco, que tiene sus connotaciones y que ahora veremos. Claro,
Yo me gustaría saber cuántos análisis de sangre se hizo mi padre en su vida. Supongo que alguno, yo me imagino que sería alguno en algún momento que no sé si lo operaron de algo y tal. Pero ¿cada cuánto nos tenemos que hacer una analítica de sangre? Ahora, hoy día. Entonces, bueno, pues empiezas a ver, no, pues una vez al año, no, depende, porque cuando ya eres mayor 2 veces al año. Bueno, vamos a ver. Fijaros esta noticia que es de actual, del Mundo de octubre del 2021, desde hace un mes, ¿no? Dice, ¿cada cuánto hay que medir el colesterol? Porque dice, un gran porcentaje de la población española tiene el colesterol elevado. A mí cuando veo estas cosas, no solo el colesterol, sino otras cosas, siempre automáticamente suelto la pregunta y dice, ¿comparado con quién o con qué? ¿Qué es tener el colesterol elevado? ¿Quién decide o cómo se ha decidido eso? Entonces te dice la noticia, medirlo con asiduidad, sobre todo a partir de la mediana edad, es clave para controlar el riesgo cardiovascular y prevenir enfermedades como el infarto de miocardio o el ictus. O sea que de forma indirecta resulta que el colesterol, no sé si alto, bajo, medio, regular, el high o el low, está relacionado con la cosa vascular y con el infarto y el ictus. O sea, ya el que lea esta noticia dice, uy, voy a hacer un análisis de colesterol de sangre ahora mismo. Así que la idea era que también había colesterol dentro de nuestras arterias y que este provocaba su obstrucción. Por tanto, el colesterol se convirtió en el primer demonio contra el que luchar. Kiss presentó esta hipótesis y los investigadores comenzaron a estudiarla. Pero simultáneamente, la comunidad científica empezó a hablar de ella como si realmente fuera cierta y solo hubiera que confirmarla. Lo que dijeron fue que solo necesitaban poner los puntos sobre las íes. En el año 1958, Ansel Keys pone en marcha un estudio de una magnitud sin precedentes en 7 países: Grecia, Yugoslavia, Italia, Países Bajos, Finlandia, Estados Unidos y Japón. Quería observar el vínculo estadístico entre la alimentación, especialmente las grasas, la tasa de colesterol y el riesgo cardiovascular de la población. Bueno, como habéis visto, estaba hablando del año 57, de los años 60. Esto vino motivado porque en Estados Unidos empezó a subir la tasa de infartos de miocardio, de ictus y de problemas de cardiovasculares. Entonces, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está subiendo esto? Porque probablemente 100 años antes no había tantos infartos. Entonces, lo que era una hipótesis, como habéis oído aquí, de pronto se convirtió en que era real, en que estaba hecho, en que sí, en que el colesterol tenía una relación directa con los problemas cardiovasculares, cosa que nunca dijo Kiss y que nunca se llegó a probar bien. Otra cosa es saber quién, y eso ya os lo dejo a vosotros para que lo busquéis, quién financió las andanzas de este señorito Kiss por esos 7 países en los años 60. Claro, es muy interesante saber quién financia las cosas para ver cómo son los resultados. Luego veremos alguna cosa de estas. Vuelve otra vez a mí, perdóname, Luis, que me estarás oyendo, pero me recuerda mucho a ti, ¿eh? Yo creo que se parece a ti, Luis. Venga, vamos allá. Cuando me establecí como cardiólogo en 1985, la tasa normal estaba alrededor de 3 gramos por litro. Ay, perdonar porque lo he querido parar, pero lo que está diciendo, cuando dice 3 gramos por litro, está diciendo 300, porque muchas veces las medidas de los análisis de sangre pues lo medimos en 70, no sabemos si son miligramos, nanogramos, litros. Cuando dice 3, está hablando de 300. Cuando me establecí como cardiólogo en 1985, la tasa normal estaba alrededor de 3 gramos por litro. Y desde entonces ha ido bajando paulatinamente. Ahora está por debajo de 2, situación que lógicamente hace que cada vez haya más personas que entran dentro de la horquilla de lo que llamamos colesterol alto. Luego se introdujo un segundo elemento, que era la necesidad de tratar a personas en grupos de alto riesgo. Bueno, no sé si de aquí deducís cosas que vamos a ir viendo a continuación. Es decir, fijaros, esto es un análisis, yo no tengo muchos, luego os contaré un poco una historia mía, pero este es el más antiguo que he encontrado, donde yo tenía un colesterol total de 255, total, ¿vale?, cuando estaba admitido entre 120 y 250. Esto es del año 2006,
¿vale? Ya estaba la cosa del colesterol candente. Fijaros más tarde, con un colesterol que tenía un poquito más alto, el valor de referencia ya empieza a cambiar, ¿ya? O sea, ya empezamos con las matizaciones. Que si tienes menos de 20 años, 200. Si tienes más de 40 años, 240. O sea, quiere decirse que a los mayores, en este tema, se les admite a las personas mayores más colesterol. Y eso no cuadra con las últimas cuestiones, ¿no? Esto es un análisis mío de 2011. Seguimos. Aquí tengo un colesterol de 252, que antaño sería casi bien, porque estábamos en 250, pero fijaros que aquí en esta analítica ya están diciendo que no, que 210 como mucho. Aparte, bueno, ya empiezan con el colesterol HDL y el LDL. El HDL, que es el colesterol bueno, 69, lo tengo fabuloso, fabuloso. Y esto está fatal. Y es que además, fijaros, es que el colesterol LDL es que es el malo. Sí, el total más o menos no sé qué, pero esto no puede ser. Esto es 2015, ¿vale? Hoy día ya empezamos con niveles, con baremos, con no sé quién, con tal, con cual, según donde mires, según cada laboratorio. Es decir, el índice, lo que tenemos en la sangre es lo que tengamos, los microgramos por decilitro, los gramos por litro, lo que sea. Pero ya empezamos a tener que, dependiendo de quién sea, de cómo lo vea, hay unos baremos, ¿no? Entre óptimo, límite superior al normal, alto, muy alto, ¿Con esto qué se trata de hacer? Con esto se trata de hacer es que si estamos en alguna de estas zonas, que en teoría estamos bien, lo que nuestro médico nos puede decir que estamos en una pre-enfermedad. Hombre, no estás, pero ya es conveniente que te vayas protegiendo porque, claro, es que estás en pre. Enseguida que te descuides, esto es del 2021, es decir, en la actualidad. En la actualidad ya encuentras, si te pones a mirar por todos los sitios, pues encuentras baremos de 130, el total 200, el HDL 40, pero cuidado porque 40 sería para hombres, para mujeres 50, para no sé qué, para mayores, para pequeños, en fin, desde luego un verdadero galimatías. Este es otro, pues aquí este ya dice, no, este 190, más de 50 en mujeres. En fin, si os ponéis a buscar, ya no con análisis vuestros, sino por ahí por la red, podéis encontrar de todo. Ni las dudas sobre los primeros estudios sobre las estatinas, ni la imposibilidad de reproducir los resultados positivos son capaces de frenar la obsesión por el colesterol. El dogma se impone. Cuanto menor sea la tasa de colesterol, mejor. Cuanto menor sea la tasa de colesterol, mejor. Eso, y aquí habla el profano, es una mentira como una catedral. Como una catedral. Y espero convenceros de ello, ¿vale? Porque, en fin, habéis visto que ha empezado, no sé si os habéis fijado, y es la primera vez, yo creo, que se habla de las estatinas. Las estatinas, ahora veremos más cosas de ellas, son los medicamentos prácticamente casi únicos hoy día para curar el colesterol. ¿Curar? ¿Curar qué? El colesterol se cura. ¿Cómo podemos reducir el colesterol? Vamos a partir de la base de que queremos reducir el colesterol, porque hemos ido al médico y nos dice, oye, que tienes el colesterol muy alto. No, pero es que lo he tenido siempre así. Ya, pero es que ya tienes una edad. No, pero es que no sé qué. Y bueno, ¿cuál es la manera de reducir el colesterol? Suponiendo que nosotros tengamos o queramos reducir el colesterol. Una está clara, ¿no? Medicamentos. Es la cómoda. Es decir, yo voy al médico, deme usted una pastilla y yo no tengo más que tomarme la pastilla y ya está. Y yo, perfecto. Pero siempre hay alternativas. Por ejemplo, que es un poco lo que se preconiza en el libro aquel que os he mandado, que os he dicho, del mono obeso. Y en las comunicaciones que decía el hombre este, que no me acuerdo cómo se llama, pero que se parece a Luis, perdóname Luis, pues que hay que tener cuidado con la dieta, con el ejercicio físico, con el control del peso. ¿Cómo nos movemos? Esas son las maneras de reducir el colesterol y no hay otras. Entonces, o medicamentos o cambiar.
Un aspecto que a menudo se pasa por alto es que el colesterol no es un veneno que fluye por las arterias, es una grasa esencial para la fabricación de nuestras células. Sin él no podemos vivir. El objetivo no es reducir el colesterol como el que reduce el arsénico en la sangre, por así decirlo. Se trata de un producto, o más bien de una familia de productos que desempeñan funciones metabólicas muy valiosas, y cuando trastocamos algo para tratar de proteger el corazón, podemos alterar otras cadenas metabólicas, ya sea en el campo del cáncer, en enfermedades autoinmunes y en multitud de cosas. Y cada vez que lo hacemos existe el riesgo de reparar una cosa mientras estropeamos otra y encontrarnos con que hemos bajado la tasa de colesterol, pero hemos aumentado el riesgo de otras enfermedades. Bueno, esto es revelador, esto es contundente, ¿no? Yo por eso he titulado a este fragmento de vídeo Trastocando. Si yo tengo el colesterol alto, tomo un medicamento, no cambio estilo de vida, tomo un medicamento que me va a alterar mis funciones hepáticas para que produzcan menos colesterol o eso, pero el hígado es una unidad. Entonces a lo mejor deja de producir colesterol, pero produce otras cosas o deja de producir otras cosas. Esto es muy peligroso y bueno, yo ahora os contaré. Esto es muy peligroso. Es decir, alterar cosas que están en funcionamiento de una manera para conseguir algo, a lo mejor eso lo consigues, pero estropeas otras cosas. ¿Por qué nos han recetado estatinas? Sabéis que las estatinas es el único medicamento prácticamente, hay un par de ellos más que ahora comentaremos, pero el 99% de la persona que le hacen un análisis de sangre y tiene el colesterol alto según los baremos actuales, el total en 200, 190, sale con su pastillita de estatina diaria. Ya, hay cantidad de gente que las toma, o sea, pero bueno, ahora veremos estadísticas, es tremendo. ¿Por qué me han recetado estatinas? Porque tienen altos los niveles de colesterol. Yo soy médico y aquí pone que si usted tiene más de 190 de colesterol, estatina durante no sé cuántos meses. Y yo soy médico y ya está. A lo mejor, si yo fuera un médico diferente, le diría, oiga, estas estatinas tienen contraindicaciones, le puede pasar cosas, que ahora veremos cuáles son, y a lo mejor usted prefiere no tomar estatinas y hacer un régimen e irse a andar 2 horas por las mañanas, como se va Miguel Ángel. Pero no te lo dicen. Sales con tu recetita que dice estatinas 1 al día. ¿Por qué? Porque tienes riesgo de padecer un ataque al corazón o un infarto cerebral. O sea, es la mentira más gorda que se ha escrito jamás, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de algunas personas. No hay una relación directa entre el colesterol y los ataques al corazón. No la hay. Dice, bueno, es que además usted tiene otros factores, que puede sufrir un ataque, porque no sé qué, porque tiene otros problemas, porque es mayor, porque tiene una vida sedentaria, porque además, no sé, hace poco le operaron de la vesícula, yo qué sé, o sea, tiene usted que tomar estatinas y hay que tomar estatinas y ya está. Fijaros, no he querido, y las he encontrado, pero no he querido poner, estas son las, me parece que hay una anterior, del año 2000 al 2012, ¿vale? Fijaros que aquí hay muchos medicamentos, atorvastatina, lovastatina, rosuvastatina. Estos son los nombres que dan los laboratorios pues es como lo que hemos visto antes de la vacuna, pues se le da un nombre al medicamento, pero todos están basados en estatinas, por eso todos tienen estatinas. Fijaros el aumento de las estatinas, de la atorvastatina y de esta otra es la simvastatina. ¿Por qué estas dos suben mucho y las otras bajan y tal y cual? Pues porque estos laboratorios son más potentes, hacen más propaganda y los médicos las recetan más. ¿Por qué los médicos recetan rosuvastatina en lugar de cerivastatina? Pues no lo sé, el médico lo sabrá, porque aparentemente por dentro todas tienen 10 o 20 o 30 o 40 gramos de cetimibia, que es el componente. Entonces, ¿por qué unas sí y otras no? En el periódico, esto es noticias de abril del 16. Fijaros, y perdón, que voy para atrás. Fijaros que esto es del 2000 al 12, ¿vale? Y esto es en el 16. En los últimos 10 años, es decir, entre el 2005 y el 2016, se aumentó el consumo de estatinas en un 442%. O sea, es que no estamos todos malos. Entonces, todo el mundo que va al médico y se hace un análisis de sangre está enfermo. Estatinas al canto.
colesterol como en las que sí lo tenían, hizo que casi nadie se atreviera a oponerse o a plantearse serias dudas. El mercado de las estatinas ascendía a miles de millones de dólares, así que cualquiera que osase plantear alguna duda sobre ellas en un congreso médico tenía pocas posibilidades de ser invitado de nuevo. Era casi suicida criticar las estatinas y además tampoco había suficientes elementos científicos porque unos años antes se habían obtenido unos fantásticos resultados y nos enfrentábamos a un problema global. Se recetaban a todo el mundo, desde la chica que tomaba la píldora, que aumenta el colesterol, hasta la anciana con el colesterol un poco alto. Así que había barra libre de estatinas, para deleite de las sociedades científicas que tenían acuerdos con los laboratorios, para los médicos que pensaban que cumplían con su deber recetando eso a sus pacientes, y para los pacientes que las pedían porque les preocupaba su tasa de colesterol. Todo el mundo pedía que se incluyera el colesterol en sus análisis. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Yo creo que es el momento de contaros mi experiencia personal y por qué este interés. Esta experiencia está escrita en un blog que hago yo, que fue el 4 de agosto de 2014, pero bueno, os lo voy a contar así muy rápidamente. Yo durante toda mi vida laboral he trabajado en banca y me han hecho un análisis de sangre sistemático en la revisión anual. Y toda la vida, desde el año 78 hasta el que me marché del banco, he tenido el colesterol alto. 270, 280, 265, 252, en fin, como habéis visto algunos análisis. Todos los años el médico me decía lo mismo, oye, que tienes colesterol alto, que tienes que tomar no sé qué. Digo, pero yo estoy bien, yo me encuentro bien, no sé qué, tal. Pero es que vas cumpliendo años y no sé qué, no sé cuántos. En el 2013, en septiembre del 2013, ya un poco fuera del ámbito laboral, me pilló mi doctora de la Seguridad Social, una doctora que llevo 30 años con ella y yo no la había visto nunca jamás, porque, bueno, por unas cosas o por otras no había ido al médico y no. Bueno, pues te tengo que hacer un análisis porque tu expediente está vacío. Bueno, pues hagamos un análisis, no sé qué tal. Bueno, me hacen análisis y ¿qué ocurre? Pues ya lo sabía yo. 280 de colesterol. Pues no, pues esto nada, fíjate, es que ya tienes una edad, tienes que tomar tal, nada, esto es una pastilla que además la toma todo el mundo y no sé qué y tal. Estatina al canto. Bueno, yo empiezo a tomar mi estatina, esto era septiembre y bueno, pues en principio dice, vuelve dentro de 6 meses que te hacemos otro análisis, a ver cómo va lo del colesterol y tal. Vale, perfecto. Claro, yo empiezo a notar al cabo de 2 meses, yo que había dormido toda mi vida perfectamente, vamos, que me podía pasar un tren por encima, empiezo a dormir 2 horas, 3 horas, digo, pero bueno, esto pasa un poco más de tiempo y empiezo a encontrarme cansado. O sea, cansado de esto, yo corría, iba a correr con Miguel Ángel, alguno, y yo, qué cansado estoy, me duele, no sé, tengo dolores musculares y no sé qué tal. De pronto empiezo a ver chiribitas en uno de los ojos, en el izquierdo. Voy al oftalmólogo y dice, no, es que tienes casi un desprendimiento de retina, te tendremos que sellar. Y me tuvieron que hacer 2 operaciones de sellado de la retina. Un poquito más adelante, no sé qué tal, me hacen, ven ese análisis otro doctor, dice, es que tienes hígado graso, no te han dicho nada de esto de hígado graso, pero tú bebes y tal. Digo, no, te voy a preparar, te voy a mandar una ecografía, no sé qué, bueno, voy a la ecografía y acabo operado la vesícula. No sé, todas estas cosas son cosas que me pasaron durante todo ese invierno. Sigo y tal, y bueno, ya vuelvo a la médica, oiga, que me ha pasado esto y no sé qué. Dice, no, bueno, vamos a hacer el análisis. Hacer análisis y tengo el colesterol formidable, perfecto, me había bajado el colesterol, pero tenía todo el resto de la analítica que yo durante toda mi vida había tenido correcta, la tenía destrozada. Triglicéridos altos, azúcar alto, la ceca alta, bueno, un montón de cosas altas, raras. Y dice, bueno, pues esto no sé qué. Bueno, pues mira, te voy a quitar la estatina, te vamos a poner media estatina nada más, pero lo vas a complementar con este otro medicamento que se llama Encetrol. Un medicamento carísimo, que sí lo cubre la Seguridad Social, pero así todo me parece que no sé si son euro y pico al día, al mes, al día, cada pastilla. O sea, son 20 y tantos euros al mes. Empiezo a tomar el Encetrol y ya no solo, bueno, llegó un momento en ese verano que no me podía levantar del sofá, como os lo digo, o sea, como si hubiera venido el espíritu ese de las praderas y me hubiera chupado toda mi energía. Yo no podía levantarme del sofá, no podía ponerme ni de pie. Y ya un día estoy bebiendo un vaso de agua y noto como media parte de la cara se me queda paralizada y se me empieza a escurrir el agua, o sea, no podía cerrar la boca, no tenía control sobre los músculos. Total, que me voy al hospital, estaba en Santander, me hacen un análisis
Y me dice el médico, dice, es que tiene usted la ceca no por las nubes, sino en la estratosfera. Digo, ¿y qué es eso de la ceca? Y me contesta, dice, ¿está tomando usted estatinas? Digo, sí, estoy tomando esto y Ecetrol. Dice, bueno, yo no le puedo decir nada, pero yo le aconsejaría que dejara de tomar esto inmediatamente, que no tome más estatinas ni Ecetrol y cuando vuelva usted a casa, consúltelo a su médico porque esto de la CK, esto bueno, es peligrosísimo. Bueno, esa es la historia. Ahora seguimos. Evidentemente hay millones de personas que toman estatinas y que no las pasa nada. Pero hay otros que tomamos estatinas en su día y nos pasaron cosas. Entonces, volvemos al vademécum, ¿vale? ¿Qué se considera, porque esto está muy de moda ahora, qué se considera el porcentaje correcto? ¿Es 1 de cada 10, 1 de cada 100? Porque yo, por ejemplo, tengo un amigo que cuando se fue a operar era deportista y tenía miopía, pero bueno, hacía deporte con gafas, esquiaba, jugaba al tenis, no sé qué. Y entonces dijo, me voy a operar de miopía porque así me quito las gafas. Claro, cuando fue a operarse de miopía le dijeron, oiga, tiene usted que firmar aquí que 1 de cada 1000 puede tener problemas. Bueno, sí, hoy día está no ciego, pero bastante mal de la vista, con bastantes problemas, porque fue ese de los 1000 le tocó a él. Fijaros en los prospectos de las estatinas. Estos están cambiando. Yo esto que estoy viendo aquí lo he visto en otra época, lo que pasa es que no lo he conseguido encontrar, con 1 de cada 5. No 1 de cada 10. Me parece que 1 de cada 10 es una burrada. Pero ya os digo que lo he visto con 1 de cada 5. Por estatinas. Estamos hablando de estatinas, que luego hay que tener en cuenta que cada laboratorio, cada farmacéutica, cada no sé qué, incide o no incide en unas cosas. 1 de cada 10 pacientes puede sufrir dolor de cabeza, estreñimiento, dolor muscular, debilidades y mareo. 1 de cada 10 puede tener diabetes. ¿Sabéis lo que es la diabetes? No, que te puedes quedar ciego, que es, vamos, peligrosísima la diabetes, ¿vale? Claro, dice, esto es más probable si tienes altos los niveles de azúcar, sobrepeso, presión arterial elevada, pero esto nadie te ha dicho. El médico cuando te da las estatinas no te dice que 1 de cada 10 va a tener dolor, puede tener dolor muscular y diabetes. 1 de cada 10. 1 de cada 10. En otra, es dolor muscular. Elevaciones de análisis en sangre. Coño, mira, aquí está la CK. La CK es una transaminasa, que es la creatiquinasa, y que es sinónimo directo de destrucción muscular. Es decir, cuando por algún motivo el organismo tiene destrucción muscular, o sea, se le están realmente disolviendo los músculos, esa disolución, ese producto, ese desecho, llega al hígado y el hígado, como es una cosa que no sabe de qué va, tiene problemas para eliminarlo y lo almacena. Acordaros que os he dicho que yo tenía, en el momento que no podía controlar la bebida y estaba en mi casa en la que no podía, tenía la CK por las nubes. Resulta que las estatinas, a 1 de cada 10 personas le puede pasar esto. Joder, qué mala suerte tuve, ¿no? En fin, seguimos con otros porcentajes. 1 de cada 100. Bueno, ya no sé si es mucho, es poco, pero puede ser bastante. 1 de cada 100 es un porcentaje como para que te lo avisen, ¿no? Te lo digan. Oye, si tú tienes dolor articular, hipersensibilidad, si tienes cansancio, que era lo que me pasaba a mí, que tenía cansancio, que no empecé con cansancio, con no dormir, con problemas de sueño. Eso fue lo que me empezó a pasar a mí a los 2, 3, 4 meses de empezar a tomar las estatinas. Ya digo que me pasó a mí, que no, hay mucha gente que toma estatinas, algunos están aquí oyéndolo y toman estatinas y no les pasa nada, están felices. Bueno, claro, no pasa nada, aquí cada persona es un mundo. Entramos en 1 de cada 1000, ¿vale? 1 de cada 1000, pues claro, lesión muscular en adulto, yo qué sé, aumento de las enzimas hepáticas transaminasas, no hablan no dice triglicéridos, no dice CK, rotura muscular. Bueno, es decir, claro, todo esto es muy relativo, porque todo esto, ¿quién hace el prospecto? ¿Quién presenta el prospecto? ¿Quién hace los estudios? El laboratorio. O sea que 1 de cada 1000, 1 de cada 100, 1 de cada 10. Este ya es tremendo. Dice, efectos adversos de frecuencia no conocida. No sé, o sea, yo te hago este medicamento, pero no sé exactamente qué es. Alteraciones del sueño, insomnio, pesadillas, debilidad muscular. Coño, fíjate todo lo que me pasó a mí. ¿Vale? Y esto lo pongo así un poco, parece una tontería, pero está relacionado directamente con los niveles de colesterol.
Ya sé que es una cosa así un poco personal, pero cuidado. En fin, que hay un montón de efectos, dolores, debilidad, diabetes, disfunción sexual, pero fijaros que esto es lo realmente peligroso. Puede que no desaparezca tras suspender el tratamiento con ecimia y simvastatina. ¿Qué ocurre? Que hay unos efectos que no se producen inmediatamente, porque claro, si yo estoy tomando una pastilla y esa noche me da diarrea, pues digo, esto es la pastilla. Pero si resulta que la diarrea me da a los 2 meses, pues no relaciono que esa diarrea me esté dando porque llevo 2 meses tomando una pastilla. Puedo pensar que esa diarrea es porque algo me ha sentado mal, claro. Entonces, pero fijaros que no, el dolor no desaparece si yo dejo de tomar la simvastatina. Es decir, que yo por dejar de tomar la estatina aquel verano, al día siguiente seguía con la parálisis y al siguiente me empecé a recuperar, pero no fue inmediato. ¿Vale? Secundarios aparecen tarde, no de inmediato. El organismo trata de combatir la disminución de la tasa de colesterol, tratando de producir más colesterol. Y ese proceso puede durar hasta 6 meses antes de la aparición de efectos indeseables. La mayoría de la gente no comprende que la ingestión de estatinas es la causa. Los síntomas son similares a los que presentan las personas mayores. De modo que cuando un hombre acude al médico y le dice que hay algo en sus músculos que no va bien y que tiene síntomas de debilidad, el médico le pregunta, ¿qué edad tiene? Tengo 78 años. Bueno, eso es lo que ocurre cuando se envejece. La vista empeora, los músculos se debilitan y perdemos memoria. Y olvidan que el origen puede estar en los medicamentos. Bueno, este medicamento es el que me recomendó a mí la doctora para complementar la bajada a media estatina que tomara el cetrol. No os voy a contar nada de él, pero si os metéis en internet de Estados Unidos y tal, allí ha estado prohibido, ha estado... Bueno, o sea, es veneno. Desde mi punto de vista, para mí personalmente, este medicamento es veneno. Para otras personas lo tomarán y les irá muy bien y lo arreglará, pero es veneno. ¿Vale? Dice, con ese medicamento dice, consulte a su médico inmediatamente si presenta dolor, pero los problemas musculares pueden ser graves, incluyendo fallo muscular que produzca daño renal. O sea, ya no estamos hablando de azúcar, no estamos hablando de riñones. Y dice, raramente se han producido muertes. Pero bueno, vamos a ver. O sea, bueno, el caso concreto es que desde hace 20 y tantos años, los fármacos del colesterol, las estatinas, están bajo sospecha. Hay multitud de estudios, hay multitud de no sé qué, esto que os estoy enseñando yo y más cosas que os voy a decir. Cuando dicen, no digo que no sean trigo limpio, pero que hay que tener mucho cuidado, con ellos y valorar alternativas y sobre todo observarse. Es decir, si ahora mismo, por ejemplo, de todo esto que estamos hablando, si un médico te recomienda que tomes estatinas, lo mínimo que tiene que hacer es, en un plazo de 2-3 meses como mucho, es repetirte el análisis de sangre y observar que te ha bajado el colesterol, pero que se te está desplazando todo lo demás. Y eso no lo hacen. Te tienen que avisar, porque me parece a mí que los riesgos son altos. Esta noticia es de julio de este año. La FDA, no sé si lo conocéis, es la agencia del medicamento americana. Pide a las farmacéuticas actualizar las advertencias. O sea, cuidado con los folletos, que bueno, es igual porque la gente no los lee, pero bueno, advertencias, advierte al personal que sepa lo que le está jugando. Y cuando una persona vea que no duerme, aunque lleve 2 meses tomando estatina, diga, coño, a ver si va a ser que es por las estatinas. Bueno, este es un pelín largo, pero es muy interesante. Muy buenos días. Hoy vamos a abordar un tema muy importante y quizás poco conocido, que es el de los efectos adversos a las estatinas. Las estatinas son uno de los fármacos más vendidos. Miren, en el año 2008 en España se vendieron 37,5 millones de unidades con un coste de 829 millones. Es decir, es de los medicamentos más vendidos, de los 2 o 3 medicamentos más vendidos. Lo cual quiere decir un gran uso, lo cual quiere decir también un alto riesgo de reacciones adversas. Las estatinas son un fármaco positivo, es decir, además de bajar el colesterol, tienen otros efectos muy importantes, como son, por ejemplo, las estatinas ha demostrado que tienen un efecto antiinflamatorio, inmunomodulador, antioxidante, antitrombótico,
tienen un efecto estabilizador del endotelio, también mejoran a los pacientes afectados de sepsis. Es decir, conclusión, estatinas, un gran fármaco, estatinas sí, pero en el año 2001 se retiró del mercado la ferivastatina, que entonces era la estatina más vendida, porque en los estudios de farmacovigilancia se había relacionado con la muerte de más de 100 personas por rhabdomiolisis, es decir, por un proceso muscular grave asociado a la ferivastatina. Se retiró del mercado diciendo, bueno, es este producto y ya está solucionado el problema. Pero a partir de aquí empezaron a salir muchísimas publicaciones sobre miopatía asociada a estatinas, efectos adversos de las estatinas, etc. Muchas publicaciones. Bueno, veis que además es curioso, porque si resulta que retiran del mercado, retiran un medicamento que es la XXX-tina, no retiran las otras XX-tina, siguen tomándolas. No sé, hay cosas que las agencias estas del medicamento, bueno, ahora se está viendo también con el tema del COVID, pues cómo funcionan, ¿no? De qué manera, qué presiones tienen, qué cosas tienen. Bueno, entonces el problema está ahora en esto. Esto es apropiado para mí. El medicamento es apropiado para mí. O sea, a mí me avisan, ¿es apropiado la estatina para mí o no? Bueno, hay gente que lo está tomando, mucha gente, millones de personas, miles de personas, y les va bien, pero hay otros que no. Este análisis de sangre es mío de antes de este verano, ¿vale? Yo tenía el colesterol altísimo, bueno, por problemas derivados de un problema de rodilla, un problema que tuve también, que, en fin, la falta de movilidad con el tema de los confinamientos, bueno, es igual, tenía estos valores de colesterol. Fijaros que aquí en este laboratorio admitían un máximo de 200, yo tenía el colesterol total disparado de 200 a 289, el HDL lo tenía bien, porque realmente que es el HDL, el colesterol bueno, yo lo tenía bien, pero el LDL, pues fijaros, si se admite de 0 a 160 tenía 195 y lo tenía fatal. Pero es que además también tenía los triglicéridos mal. ¿Vale? Esto es en mayo de este año. Evidentemente, cuando fui al médico, porque todo esto vino porque me estaban haciendo una revisión de corazón para una operación traumatológica, la doctora me dice, bueno, es que tiene que tomar estatina. Dice, yo le aconsejo esta, que es nueva. Me dijo que la rosuvastatina era nueva. Yo me quedé alucinante, ¿vale? Porque la rosuvastatina ha estado cuestionada desde hace 20 años. ¿Cómo me dice a mí un médico que esa rosuvastatina es nueva? Que es un nuevo medicamento que está aprobado desde hace poco, que no es como las otras estatinas, que esta. Pero hombre, mira, el doctor Graham dice que es uno de los 5 fármacos más peligrosos en circulación. Crestor, o sea, ya no está hablando de estatina, sino Crestor. No sé si se ha salido por ahí, pero Crestor es de AstraZeneca. Me voy a acordar yo de AstraZeneca hasta cuando vaya a desayunar. Esta noticia es del 2004, ¿vale? Crestor, 2004. ¿Cómo me dice que es una estatina nueva? Noticia en El Mundo. Publicidad engañosa de una estatina, 2004. Hombre, por Dios. Crestor, rosuvastatina, 2004. Un grupo pide la retirada de la nueva estatina. O sea, quitan una, ponen otra. Hombre, por favor. Esto es del 2019. Dice, el consumo de estatinas para reducir el colesterol duplica es 1 de cada 2, un 50%. O sea, 1 de cada 2 personas que toman estatinas tiene el doble de riesgo. Es decir, es un riesgo, no tiene por qué. Bueno, la médica, que en este caso la cardióloga, me convence, bueno, es que esto, tómese usted la rosuvastatina, que es un medicamento nuevo, que verá cómo le va bien, que lo otro, el problema que tuvo usted con las estatinas hace 5 años, tal. Digo, bueno, vale, pues lo tomo 3 meses y veremos. Empiezo a tomar la rosuvastatina esta. Hay unos síntomas que son subjetivos. Empiezo a dormir menos de 3 horas, pero a los 2 o 3 días de empezar a tomar el medicamento. Porque, claro, ¿por qué? Porque mi cuerpo debe estar ya mal durmiendo. Empiezo con el cansancio, me empiezan a doler dolores musculares. Dices, pero bueno, claro, todo esto es subjetivo, ¿no? A lo mejor resulta que como estaba tomando la estatina, digo, bueno, me va a pasar esto, y me pasa. Pero ahí sí que ya esto no da más. Me voy a la farmacia, pido un test de glucosa y está en 136.
mi análisis anterior, no lo he enseñado, estaba en 87. Es decir, en un mes tomando la estatina me sube la glucosa de 87 a 136 cuando el tope son 100 y a partir de 100 es riesgo de diabetes. O sea, esto se acabó. Yo no voy a estar los 3 meses tomando rosuvastatina, me voy a ver a un médico nutricionista, me impone una dieta estricta porque ya le dije que no quería tirar por la parte de medicamentos, que tenía que tirar por la parte de cambio de vida. Y me aconseja que además de esto tome otra cosa que no es medicamento. Bueno, luego habrá que hablar de lo que es un medicamento y lo que no es un medicamento, que es la levadura roja de arroz. Bueno, ya sabéis, cuando las cosas se menean, aparecen de todo, aparecen complementos naturales, complementos no sé qué. Bueno, me dice que tome esto y que me tome complementos porque la dieta cetogénica, si la conocéis, pues puede tener defectos de hierro, magnesio y tal. Bueno, yo estoy haciendo esto regularmente y perfectamente y después del verano, fijaros, estos son los valores. O sea, al cabo de 2 meses y medio, 3, 2,89 lo he bajado a 200, que casi estoy ya en su nivel de colesterol. Esto incluso aumenta un poquito el HDL, mira qué bien, y el colesterol HDL me ha bajado. Pues perfecto, a base del régimen, perfecto. Incluso los triglicéridos, si os fijáis aquí, también. O sea que el régimen me ha puesto, digamos, en condiciones aparentemente buenas de niveles de colesterol que preconizan los medicamentos, o sea, los médicos y las estas. Otra cosa es que tener el colesterol bajo sea bueno, porque luego ya podemos entrar en otras cosas de eso que plantearemos más adelante. Y la creatiquinasa, fijaros que es la que hemos hablado, que era la destrucción, está en 223. Es decir, parece como que mi organismo todavía sigue teniendo residuos de la destrucción muscular que me ha producido la estatina. No lo sé. El 85% de los ensayos clínicos y hasta el 97% de los ensayos más importantes están patrocinados por laboratorios privados. Ahora bien, hemos calculado que hay 5 veces más posibilidades de encontrar un efecto positivo en un medicamento cuando el ensayo está financiado por un laboratorio privado, en comparación con un ensayo del mismo medicamento financiado por un instituto público. Es un aumento bastante considerable de las posibilidades. Tendemos a considerar que los estudios científicos son objetivos, pero cuando nos fijamos en cómo se estructura el sistema, nos damos cuenta de que las compañías privadas patrocinan los ensayos clínicos para promover la venta de sus fármacos. Y esas compañías son propietarias de toda la información científica. Igual que la receta de la Coca-Cola pertenece a la compañía Coca-Cola. O sea, como decía mi abuela, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo. Hago las cosas y luego cuento lo que puedo contar o lo que me apetece contar. No vamos a entrar en esto, pero hay muchos estudios, igual que no hay estudios concluyentes, porque no los ha habido nunca, que demuestren que el colesterol está directamente relacionado con la arteriosclerosis y los problemas cardiovasculares. Sí que hay estudios que se han hecho específicamente que demuestran que no hay ninguna correlación entre el nivel de colesterol sanguíneo y el grado de arteriosclerosis. Bueno, eso, claro, cada científico dice lo que quiere decir. Esta noche en nuestra sección 3 hablamos de los infartos de corazón y sus causas. Los japoneses tienen una tasa baja de infartos de corazón. Su dieta contiene poca grasa animal o colesterol. Los estadounidenses sufren muchos más infartos de corazón y comen mucho más colesterol. Al comparar, muchos médicos consideraron que debíamos cambiar nuestros hábitos alimenticios. El doctor George Mann sostiene que la dieta no tiene nada que ver con las enfermedades cardiovasculares y apunta sus estudios con los masáis de Tanzania. Mann cree que en parte se debe a que los masáis hacen mucho ejercicio. La razón por la que no hay evidencias en lo que concierne al ejercicio es porque hemos utilizado nuestro dinero, nuestro tiempo y a nuestra gente insistiendo en la hipótesis de enfermedad, dieta, corazón. Bueno. Surgen varias hipótesis en contra de la teoría del colesterol. Kilmer McCauley descubre los casos de 3 niños fallecidos por infarto de corazón. Aquejados de un defecto genético, no fijan las vitaminas del grupo B, lo que genera una gran cantidad de una sustancia llamada homocisteína. McCauley formula la hipótesis de que las placas de las arterias se desarrollan cuando la cantidad de homocisteína es excesiva.
Empecé a hacer experimentos con animales. Primero inyectamos homocisteína en conejos y examinamos sus arterias. Y en 2 o 3 semanas aparecieron placas en ellas. No se puede hacer una idea de lo emocionante que fue ver aquellas placas en las arterias. O sea que fijaros que nadie habla de la homocisteína, que es de lo que tenían que hablar para el tema de las placas, y hablan del colesterol porque hay motivaciones principalmente económicas, vamos a decirlo así. Bueno, esto lo vamos a saltar porque cuenta un poco cómo a este hombre le hicieron la cama, porque en un congreso médico expuso todo esto y bueno, le echaron de su trabajo y le dijeron que se buscara la vida y que iba a tener un futuro bastante feo porque no se puede ir en contra de lo establecido. Bueno, hay alternativas. Es decir, ¿qué ocurre? Como las estatinas están siendo cuestionadas, como el ecetrol está siendo cuestionado, siguen desarrollando cosas. Y entonces han desarrollado un medicamento nuevo, que es el PCSK9, que son 2 inyecciones anuales, que en teoría es una cosa pues, muy moderna. Fijaros, 2 de septiembre de 2021, que bueno, yo creo que esto está todavía en eso, pero que no deja de desviarnos a lo que estamos tratando. Es decir, si el problema del colesterol es la alimentación y la vida y el tipo de vida que llevamos, dejaros de medicamentos, hombre. Dejaros de medicamentos. O sea, vamos a ir a la solución, no al parche. Pero en fin, la industria sigue produciendo cosas, ¿no? Bueno, evidentemente, fijaros como todo esto se menea y se quita y tal y cual, pues están surgiendo todos los productos naturales contra el colesterol. Entonces te dicen, no, pues tienes que tomar Danacol, que es un yogur, no sé qué, tienes que tomar. Ahora lo que está más así, eso es el arroz rojo, la levadura de arroz rojo. Esta noticia es del 3 de noviembre de 2021 y este arroz rojo es lo que me dijo a mí la nutricionista que tomara para, digamos, mejorar mis niveles de colesterol si no quería tomar estatinas. Yo estoy convencido de que mis niveles han mejorado porque he hecho el régimen y he hecho más ejercicio físico, no por el arroz rojo, pero lo he estado tomando. Fijaros, esto es una muestra de todo lo que hay por ahí de cosas con arroz rojo, ¿vale? El tratamiento natural del colesterol, el Dinacol. Claro, fijaros, por ejemplo, que es el Lipiben, ¿quién lo fabrica? Cinfa, un laboratorio. Sandoz. O sea, ¿qué diferencia hay entre un medicamento que tiene unos componentes y un producto natural que tiene otros componentes? Bueno, fijaros los precios, O sea, me parece que tiene para un mes, 23, 29 euros. O sea, un euro diario, la pastillita de mejorar el colesterol. Si tienes que estar meses tomándola, pues tenemos una inversión ahí. Es casi mejor fumar y morirse de un cáncer de pulmón. Bueno, perdonad la broma. ¿Hay una situación de abuso de las estatinas? Pues hombre, aparentemente de todo lo que estamos hablando, parece que toman estatinas mucha gente que le está viendo bien tomarlas, pero que a lo mejor tenía que considerar dejar de tomar estatinas y hacer algo, pues no sé, por andar más y llevar una vida más saludable, ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Esta noticia es de noviembre del 2021. ¿Vale? ¿Hay una situación de abuso? Es una pregunta, ¿no? Entramos en un tema ahora de libros, estamos acabando ya. Este libro, en agosto del 2014, yo me lo leí, le vi por ahí, me lo leí. Es impresionante, claro. Si te cuentan, todo lo que dice el doctor Hattenberg en este libro es lo que hemos estado hablando. Que es una mentira, que es un tema no sé qué, que tal, que lo que hay que hacer es hacer ejercicios y que si tomas las estatinas te va a pasar lo que me pasó a mí, concretamente a mí. Bueno, hay montones yo he seleccionado algún texto por ahí, pero vamos, te quiero decir que no vamos a leerlo todo ahora mismo, ¿no? Pero dice, el colesterol es un componente valioso. Ojo al tema. El descenso de valores de colesterol puede reducir las funciones vitales masculinas y femeninas. O sea, tener problemas de rendimiento, problemas de no sé qué, problemas sexuales, problemas... Yo me gustaría saber el colesterol que tiene Rafa Nadal. No sé, es una curiosidad. A ver, porque claro, está claro que cuando tú el colesterol lo bajas a base de estatinas o a base de no sé qué, también te encuentras más debilitado, menos fuerte. O sea, claro, ¿qué ocurre? Ahora mismo todo el mundo, el 80 y el 90% de la población está con los valores altos. Este hombre dice que podían llegar a 300, 350 sin haber problemas. ¿Vale? Entonces, bueno, y este caso concreto del cansancio, el agotamiento total, pues yo ¿qué queréis que os cuente yo? Fue mi caso, solo el mío, pero fue mi caso.
hay montones, a poco que busquéis, de libros sobre el tema de las estatinas, sobre el tema de los medicamentos, sobre... Bueno, eso ya cada uno... Yo siempre decía cuando era pequeño que a mí lo que me decía mi padre, lo que me decía el cura, lo que me decía el maestro, lo que me decía el capitán de la Guardia Civil, lo que me decía el amigo de mi padre, yo me lo creía, iba a misa. ¿Cómo me iban a decir a mí cosas malas? Si yo era un chaval y lo que me decían era por mi bien y por... Yo ahora, no, ahora yo me levanto por las mañanas, me miro al espejo, yo me miro al espejo y digo, ese que está ahí soy yo. O sea, es que no me fío ni de mí mismo. Es tremendo. O sea, el tema que hay, la manipulación que hay, ¿no? Páginas web, bueno, tengo una lista de todas las que queráis, pero he querido poner esta simplemente porque a mí me abrió mucho los ojos. Fijaros, la traducción es la página de los escépticos del colesterol. Bueno, ahí te cuenta cosas, de todo lo que me estaba hablando y más, con un libro que además te regalan o te venden, no sé, etcétera. Como entréis en páginas web y en noticias y en cosas de estas, os encontráis de todo. También encontráis gente que dice que las estatinas son buenas y que hay que tomarlo, etcétera, etcétera. O sea, que podéis navegar horas y horas y horas con noticias contradictorias a favor y en contra, todas las que queráis. Continuamente están saliendo, esto lo recordaréis, que si las grasas son buenas, que si las grasas son malas. Ahora dice que las grasas saturadas no dañan el corazón. También te dicen que el consumo de 4 huevos es saludable. Antes las sardinas eran malas, ahora son buenas porque tienen omega 3, no sé qué. El problema no está en la alimentación, el problema está en cómo nosotros procesamos esa alimentación. Claro, el problema es la gente que comemos, yo en mi caso, y si no tenemos cuidado, nos hacemos gorditos, está claro que nos estarán subiendo las transaminasas, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico y todo lo que tenga que subir. Pero a lo mejor en ese caso, la alternativa, si tengo el colesterol alto o tengo las transaminasas altas, es cuidar mi alimentación y hacer ejercicio, no tomar pastillas. Y estas noticias, esto ya, bueno, esto claro, son cosas... Bayer, que es una multinacional, como sabéis, conocía el peligro del Lipovay 4 años antes de su prohibición. La empresa mantuvo el producto incluso después de la muerte de 100 personas. Esto es antiguo, ¿eh? Esta noticia puede ser del 2003, 2004. Esta noticia es de ayer, de antes de ayer. Alerta sanitaria por la retirada otra vez de un popular fármaco contra el colesterol. Otra vez, pero ¿cómo se puede retirar y desretirar un medicamento? O sea, si es malo, se retira y además, y bueno, y a la empresa que lo fabrica se le cierra por ocultar información. En fin, cada uno de vosotros tendrá que valorar lo que aquí se está diciendo. Casi todas las imágenes, ya acabo, casi todas las imágenes que habéis visto de vídeos están sacadas, extraídas de este documental. Fue un documental que se proyectó en la 2 de televisión hace ya años, que habla, pues está contando un poco todas esas cosas que en pequeños fragmentos, y más lo podéis encontrar en la web de televisión, en RTV a la carta, todo el documental entero, es un documental de 54 minutos, donde volveréis a ver los trozos que yo os he puesto, y más. Si ya tenéis alguna duda de cómo funcionan las agencias del medicamento, y creo que no digo que todas sean malas, cuidado, esto aquí no se puede generalizar. Pero yo, por ejemplo, os puedo contar como detalle que cuando trabajé en un centro del Ayuntamiento de Madrid, en un multidisciplinar de drogas, allí había enfermeros, allí había psicólogos, allí había administrativos, allí había médicos. El médico todos los días recibía visitas, todos los días nos regalaba carteras de cuero, bolígrafos de oro, nos invitaba a comer, se iba a Nueva York. No sé qué decirse, no sé por qué. No sé, los enfermeros y los psicólogos no, pero el médico, los visitadores que llegaban por allí, sí, no sé. Esto yo os recomiendo que lo veáis. Es La crisis de los opiáceos. Es un documental que se ha estrenado antes de este verano. Está en HBO. Si no tenéis HBO, siempre podéis daros de alta 7 días solo para ver esto, que fue lo que hice yo. Yo no tengo HBO. Y bueno, se te cae el alma al suelo, ¿no? Gente poniéndose de acuerdo en los barrios, haciendo 500 kilómetros con el coche a una farmacia de otro estado para poder comprar. Es horroroso. O sea, en fin. El crimen del siglo, el documental que expone cómo las farmacéuticas son tu peor camello. O sea, autorizado por la FDA, no sé qué, y se está muriendo la gente. Pero bueno, esto es inconcebible. Y bueno, ya las noticias son cada vez así, ¿eh?
Olvida lo que sabías. Aquí están las recomendaciones nuevas. Olvídate esto y ahora lo otro. Las sardinas son buenas, ahora son malas. 2 huevos sí, 2 huevos no. En fin, hasta aquí hemos llegado. Yo os he tratado de contar mi experiencia personal, cosas que han dicho otros, libros, información, y aquí cada uno tendrá que tomar sus decisiones y ver qué hace, qué toma, qué no toma, qué caso hace y por dónde va. Muchas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición. Ahí tenéis mi correo y el correo del Ateneo, por si queréis hacer alguna consulta, digamos, más privada, o ahora sí, cuando Abelardo abra el turno de preguntas, estoy a vuestra disposición. Espero no haberos aburrido y, en fin, que ya os digo, no creáis nada de lo que os he dicho, pero como decía aquel, esta es mi historia y así os la cuento. Y no tengo otra, es esta, no hay otra.